Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial para aprender a construir nuevos frameworks sobre Architector Pro. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una carpeta donde crear nuestro proyecto de prueba. Vamos a llamarle My Project 1 y bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar algunas interfaces para marcar algunas transiciones y poder hacer las pruebas. Por ejemplo, vamos a llamarle esta la pantalla A. Vamos a ponerle screen A esta vamos a llamarle screen B, a esta vamos a llamarle screen C y vamos a hacer algunas conexiones. Por ejemplo, ir hacia la pantalla B en caso de que salga bien, por ejemplo, regresar a la pantalla A y vamos a crear una transición simulando que podríamos ir a la pantalla B bajo alguna falla, luego podríamos ir hacia la pantalla C y de regreso a la pantalla B. Vamos a ponerle go back y también una de C hacia A. Vamos a decirle go to A para ver si nuestro nuevo framework está generando bien los archivos. ¿Cuál es la idea de los frameworks? Bueno, aquí nuestro proyecto ya guardado, se puede apreciar el SVG y el XML que nos genera. Y bueno, la idea es generar los sources. Pueden actualizar primero los frameworks, aunque no es necesario. Cuando generan los sources, va a descargar los frameworks si es que no habían frameworks descargados y nos va a dar nuestro diagrama en JSON. Aquí podemos apreciar nuestro diagrama en JSON. Por aquí están todas nuestras interfaces, la pantalla A, la pantalla B, eh, y bueno, todas las transiciones marcadas. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos una carpeta llamada proyectos. Aquí hay un tutorial si lo quieren seguir de cómo funciona la construcción de nuevos frameworks, aunque bueno, no es necesario meternos en tantos detalles. Vamos a, vamos a partir de dos conceptos, el concepto de archivos estáticos. Este concepto nos dice que si nosotros colocamos un nuevo framework aquí en la carpeta de frameworks, vamos a crear, por ejemplo, un framework personalizado para, por ejemplo, hacer eh, algún tipo de interfaces y transiciones quizás basadas en el lenguaje que más nos guste. Vamos a crear un framework de Python, por ejemplo. Tenemos aquí una carpeta de Python y bueno, lo que vamos a hacer es que estamos modelando un nuevo framework. Esta carpeta, cuando sea generada, nos va a generar aquí una carpeta llamada Python. Y bueno, entonces el primer concepto es que si nosotros colocamos archivos estáticos, los va a copiar tal cual. Por ejemplo, podríamos tener un README especificando eh, cosas del framework para guiar a los programadores que estén utilizando nuestro framework y podríamos poner carpetas, por ejemplo, una carpeta llamada lib o como nosotros le queramos llamar. Estas carpetas pues pueden contener archivos. Estos archivos que nosotros coloquemos, por ejemplo, un readme.txt, todos se van a copiar tal cual. Vamos a ponerles algún contenido, por ejemplo, readme.txt, para que nos demos cuenta que los está copiando tal cual.
Vamos a poner aquí una pequeña introducción a nuestro framework de Python. Vamos a ponerle aquí arquitector Python framework, ahí está, de Python. Y bueno, aquí pueden ponerle quién es el autor, por ejemplo ustedes. Vamos a ponerle aquí de Architector Team, ahí está. Y bueno, pues prácticamente este es un archivo que tiene texto. Si ustedes lo editan, pues prácticamente, vamos a ponerle aquí editar con el bloc de notas, es un archivo estático, pueden poner todos los archivos estáticos que quieran y entonces cuando ustedes le den generate sources, cuando generen su proyecto, bueno, en la carpeta de proyecto todos esos archivos estáticos se van a copiar tal cual en la misma estructura y con el mismo contenido. Entonces, bueno, prácticamente de esa manera ustedes van a poder ver que sus archivos están siendo copiados tal cual. Todos los archivos estáticos se van a copiar. Si ustedes modifican algún archivo estático, por ejemplo, si le cambian alguna cosa a algún archivo estático, por ejemplo aquí le ponen, no sé, modificado, pues ese archivo cuando vuelvan a generar, como es un archivo estático del framework, ya no lo va a reemplazar, simplemente la primera vez lo va a crear si es que no existía y en veces posteriores lo va a dejar tal cual por si ustedes le hacen adaptaciones. Por ejemplo, podrían tener un archivo de estilos, el framework les genera sus estilos por defecto, pero si ustedes los modifican, esos archivos estáticos ya no se vuelven a generar. ¿Qué pasa si ustedes borran algún archivo? Pues cuando vuelva a generar va a detectar que ese archivo no existe y lo va a volver a crear con la misma estructura del framework. Digamos que estos son archivos iniciales para que nuestro proyecto funcione de una manera inicial. Entonces los archivos estáticos ya no se modifican, ya simplemente nosotros podemos estar trabajando con nuestros archivos y bueno, todo lo que esté contenido aquí en nuestro framework en archivos estáticos pues los va a dejar tal cual. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros creemos la mayor cantidad de archivos estáticos posibles para que el framework funcione y solo aquellos archivos que sean dinámicos nosotros ya los empecemos a manipular a través de reglas especiales. Vamos a ver cómo funciona la generación ahora de archivos dinámicos. Por ejemplo, si yo necesitara aquí algún archivo dinámico, por ejemplo, algún archivo que me permita compilar, luego, por ejemplo, algunos frameworks tienen un setup, o un makefile o cosas del estilo. Entonces, esos archivos yo los podría o nosotros los podríamos generar a partir de la creación de archivos con la extensión architector.md. Por ejemplo, si necesitáramos un archivo de setup, le podríamos llamar setup.architector.md. ¿Qué es lo que vamos a poner en estos archivos especiales con extensión architector.md? Bueno, lo primero que vamos a poner es un fragmento. Estos en Architector son llamados fragmentos. Este es un archivo de Markdown. Ustedes pueden ponerle título, pueden poner todo lo que quieran, pero va a detectar los fragmentos especiales de código. ¿Cuáles son los fragmentos especiales de código? Bueno, ustedes ponen un código, ponen una etiqueta, una cita que diga function main y su código de JavaScript y este automáticamente se va a convertir en un fragmento. Podemos tener múltiples fragmentos de múltiples tipos y bueno, todo lo demás lo va a ignorar. Por ejemplo,
Todo lo demás va a quedar a modo documentación, lo va a ignorar, no va a hacer absolutamente nada con eso. Y bueno, ustedes pueden tener, por ejemplo, setup, vamos a ponerle aquí setup o initialize setup.py. Imagínense que necesitan construir un archivo llamado setup.py. Entonces vamos a definir en la función main una función asíncrona, vamos a decirle async function, una función asíncrona llamada main, la cual mande a escribir el archivo llamado setup.py. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos await architector.write y esta función architector.write vamos a documentarla. Vamos a ponerle aquí de architector.write. Vamos a documentar esta función asíncrona llamada architector.write. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir el nombre del archivo que queremos escribir, el contenido que le queremos poner a ese archivo y las opciones que le vamos a dar a esa escritura. Entonces, si nosotros documentamos esto, vamos a ponerle aquí doc, vamos a crear una breve documentación de esta pieza de código llamada architector.write, file name y file content. Entonces vamos a decirle esto pues lo va a ignorar, simplemente son referencias. Nosotros podemos ponerla como nosotros queramos, es texto que va a ser ignorado. Ustedes pueden buscar la mejor solución para ir documentando sus piezas de código. Por ejemplo, aquí crean una documentación para esta pieza de código y le podrían poner ya la descripción de qué significa. En este caso vamos a ignorarlo, solo vamos a dejarlo así como la sintaxis. Vamos a poner, por ejemplo, algunas opciones válidas para trabajar con esta pieza de código. Por ejemplo, en los options, cuando nosotros hacemos una escritura, el options puede ser un objeto JSON con lo siguiente. Puede decir replace true o podría ser replace false. Podría ser true o false. Aquí, por ejemplo, si queremos reemplazar, reemplaza el archivo original. Entonces aquí estaría reemplazando con esa opción el archivo original. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacerle un backup antes de reemplazarlo, podríamos decirle replace true y le podríamos dar la opción también de backup true. Entonces reemplaza el archivo original y crea un respaldo. Ahí está. Simplificando estos dos, bueno, en lugar de hacer ambas cosas, podríamos decirle reply safe y con eso ya sería equivalente. ¿Qué otra cosa podríamos documentar? Bueno, estos documentos vamos a ponerlos al final para que no nos estorben en nuestra visualización. Ahí está. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, main function. Ahí está. Y bueno, estos archivos de Markdown también son legibles como archivos de documentación. Entonces sirven para ambos propósitos, tanto dejar documentación como guiar a Architector. Entonces, si ponemos la opción replace true, va a reemplazar el archivo. Si le decimos replace safe, va a crear un respaldo del archivo antes de reemplazarlo. Y si ponemos, por ejemplo, is directory, si nosotros ponemos is directory igual a true, entonces lo que va a hacer es crear una carpeta.
Entonces tenemos múltiples opciones para escribir archivos, incluso podemos escribir directorios para que bueno, tengamos más posibilidades. Vamos a documentar ahorita más adelante la pieza de código async function main con sus fragmentos. Entonces esa pieza de código vamos a dejar pendiente ahorita su documentación, pero esa pieza es async function main y aquí vamos a colocar todos los fragmentos que queramos recuperar de Architector. Entonces, bueno, prácticamente esto nos generaría una función que va a controlar Architector. Entonces, setup.architector.md le está diciendo, oye, quiero que escribas, el primer parámetro es el file name. Vamos a decirle, por defecto, si nosotros no le ponemos opciones por defecto, si no especificamos nada, replace va a valer false, backup va a valer false y this directory va a valer false. Entonces todas las opciones van a venir desactivadas y lo que va a pasar es que no va a reemplazar el archivo, no le va a hacer backup y no lo va a tratar como un directorio. Entonces, si nosotros le decimos setup.py y le decimos en el contenido, por ejemplo, este es el contenido de setup.py, pues literal va a agarrar esta función architector, va a escribir un archivo llamado setup.py sobre esta carpeta donde se encuentre a este archivo, sobre la misma carpeta, y el contenido va a ser este de aquí. Nosotros podemos poner contenido generado, podemos, por ejemplo, poner todo lo que queramos y eso es lo que va a escribir. Entonces, como no tiene opciones, por defecto es como si le hubiéramos mandado estas opciones de aquí. Vamos a probarlo, vamos a decirle que genere los archivos. Entonces va a volver a generar los archivos y lo que vamos a tener ahora cuando genera los archivos de Python es un archivo llamado setup.py, que es el que construyó aquí, y si lo inspeccionamos pues va a decir este es el contenido de setup. Entonces si nosotros lo modificamos, pues como este archivo no va a ser reemplazado, no le va a hacer backup y no lo va a tomar como directorio, pues cuando el usuario vuelva a generar los códigos, ese archivo ya no se va a ver modificado. Ese archivo quedó escrito como la primera vez que se escribió y ya nunca va a ser modificado. ¿Qué es lo que tendría que hacer el usuario? Bueno, en este caso, como estamos haciendo pruebas, vamos a ver que al generarlo, si nosotros le hacemos una modificación hasta que el usuario lo borre y lo vuelva a crear, pues ya estaría siendo actualizado. Para evitar esto, si nosotros quisiéramos forzar a que ese archivo siempre fuera escrito, entonces le ponemos la opción replace true, y esa opción replace true lo que va a hacer es que cuando generemos los códigos, pues va a forzar a que lo modifiquen. Si le ponemos aquí 3, lanzamos una actualización de frameworks, por ejemplo, genera nuevamente los archivos y ese archivo estaría siendo reemplazado. Para evitar que los programadores pierdan información, podemos activar un backup. De esa manera, cuando manden a generar los archivos, pues estaría siendo modificado. Vamos a ponerle aquí setup modificado 4. Imagínense que vuelve a generar los códigos, ya está modificado, pero podemos ver que le está haciendo algunos backups. Vamos a ver
el primer backup dice modificado 3 y el segundo backup dice modificado 3. Vamos a ver si volvemos a generar. Imagínense que ya vamos en el 5. Vuelve a generar los archivos. Entonces se vuelve a crear otro backup. Y ese backup de aquí, si lo abrimos, va a decir modificado 4. Aquí tenemos la fecha en la que fue modificado. Por ejemplo, aquí nos está diciendo en horario UTC que este fue modificado a las 01:45 con 12 segundos, este con 23 y este con 53 segundos. Entonces, bueno, prácticamente si nosotros activamos estas opciones, que serían equivalentes a un replay safe, un reemplazo seguro, sería equivalente a poner el backup true. Bueno, con eso nosotros ya podríamos escribir archivos dinámicos y tener la posibilidad de hacerles algún backup. Vamos a ver cómo funciona. Aquí está, modificado 5 y ya vamos en el 6. Bueno, mientras construimos frameworks, en realidad no es conveniente reemplazar archivos hasta que sea forzosamente necesario que reemplacemos esos archivos. ¿Cuándo va a ser el caso que nosotros reemplacemos esos archivos? Bueno, no cada que actualicemos un framework, por eso los frameworks se les ponen versiones. Si el framework funciona bien, pues no tendríamos por qué estar haciendo actualizaciones sobre la misma versión, sino sobre otra versión, la versión 1.1, 1.2, 1.3, etcétera. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un reemplazo de archivo, sería porque es forzoso que el sistema se actualice. Entonces, solo en casos especiales vamos a hacer ese tipo de reemplazos. Imagínense que quisiéramos escribir también un directorio. Vamos a ver cómo funciona la escritura de un directorio. Imagínense que necesitan una carpeta dinámica llamada, por ejemplo, test, que quieran poner algunas pruebas unitarias. El contenido fácilmente puede ser null. No es necesario especificar ningún tipo de contenido, ya que lo vamos a considerar un directorio y es bueno marcarlo como null. Pero no hay que olvidar marcar que es un directorio. Esto es un directorio, entonces va a escribir el directorio llamado test. Si nosotros generamos los archivos, ahora en lugar de crearnos un archivo, nos está creando un directorio. Eh, con estas con estos tres conceptos, sabiendo que todos los archivos estáticos se copian tal cual, sabiendo que podemos escribir archivos y escribir directorios, bueno, tenemos todo un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una carpeta llamada en nuestro framework, una carpeta quizás llamada, por ejemplo, no sé, docs, que generemos documentación automática? Entonces, si nosotros aquí ponemos algún archivo con la extensión architector.md o el archivo architector.md, no importa si tiene un prefijo antes de architector, lo que va a hacer es reconocer a este archivo y es muy importante que no olviden la función main. Y es bueno, cuando estamos generando este código en Architector es muy sensible a que pueda fallar y entonces la generación de archivos se vería interrumpida, por lo que bueno, yo en lugar de estar utilizando aquí el generador, el generator source, les recomiendo eh, que descarguen del drive este programa independiente llamado Architecture Framework versión 1.3 o la versión más reciente, porque esta herramienta, este programa nos va a permitir generar los frameworks
y si llegara a tener algún error nuestro framework nos lo avisaría. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un lugar reconocible. Vamos a abrirlo aquí en una terminal pueden abrirlo en una terminal CMD, simplemente escriben CMD aquí, donde esté su programa, Architecture Framework, y va a recibir este programa Architecture Framework dos parámetros. El primer parámetro es donde se ubica su diagrama que quieren compilar. En este caso, vamos a decirle que el diagrama se encuentra en esta carpeta. Vamos a decirle aquí que se encuentra en esta carpeta y le tenemos que decir diagram.xml. El segundo parámetro es especificarle dónde se encuentra la carpeta de los frameworks. En este caso la carpeta de frameworks se encuentra en MapProject 1. Entonces, primer parámetro, dónde está ubicado el diagrama.xml, por si tuviera otro nombre. Y segundo parámetro, dónde está la carpeta de frameworks. Vamos a ejecutarlo. Entonces, estoy ejecutando Architecture Framework. El que debemos ejecutar es Architecture Pro CLI versión 1. Vamos a copiar estos dos parámetros y vamos a decirle que compile este diagrama con estos frameworks. Entonces va a empezar a compilar cada uno y aquí nos dice que hubo un error en architecture.md. Aquí nos está diciendo que en el framework de Python, en docs, pues prácticamente tenemos un error en architecture.md. Vamos a revisarlo. Aquí hay un error. Por ejemplo, si se nos olvida quizás poner alguna cosa, si le ponemos por ejemplo A igual a C o cosas raras, pues lo que va a pasar, vamos a borrar la pantalla, si volvemos a compilar, aquí nos va a decir que C no está definida. Entonces hay que estar muy al pendiente cuando estemos creando frameworks, si nuestros frameworks están funcionando o surgió algún error. Si surge algún error, aquí nos va a decir qué tipo de error surgió y dónde encontró ese error al querer compilar nuestros códigos. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, await architecture.write. El nombre del archivo va a ser, por ejemplo, aquí en los documentos, podríamos crear un archivo llamado lm.txt con el contenido de hola mundo. Entonces, bueno, si nosotros mandamos a compilar, ya dice que succeed, no pasó ningún error. Y si nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto, vamos a ver que en el framework de Python nos generó la carpeta docs. Dentro de la carpeta docs nos generó el archivo lm.txt. Aquí le podríamos decir, por ejemplo, en docs que también nos escriba, vamos a decirle architecture.write y vamos a decirle que nos escriba una carpeta llamada, por ejemplo, foo. Y aquí en el contenido no hay necesidad de ponerle nada, pero no se nos debe olvidar ponerle is directory. Entonces, is directory true, ahí está. Compilamos. Siempre que compilen, intenten borrar todo para que puedan checar si falla o no falla. En este caso no falló y nos creó aquí dentro de docs la carpeta foo. ¿Por qué la crea dentro de docs? Porque aquí se encuentra este archivo. Si creamos una carpeta acá, nos la crea de este lado. Si nosotros mandamos a escribir una carpeta con subcarpetas, también lo va a hacer. Por ejemplo, la carpeta foo, bar, zip, su, lo que sea, toda esa ruta va a escribir todas esas carpetas para que no tengamos que estar creando una por una.
Entonces, si compilamos, en foo va a estar var, en var va a estar zip y en zip va a estar su. Entonces nos crea toda esa ruta. Ya no sería necesario, por ejemplo, escribir esto, porque aquí nos crearía la carpeta foo, dentro de foo la carpeta var, dentro de var la carpeta zip y dentro de zip la carpeta su. Entonces eso nos ahorra estar creando recursivamente carpetas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, cuando nosotros intentamos generar código, digamos que vamos a ponerle aquí un main.architector.md. Entonces tenemos nuestra función main y esa función main, bueno, tiene su código asociado de JavaScript, es el template, aquí está nuestro fragmento y le decimos así function main. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos escribir el archivo await architector.write, le decimos escribe el archivo main.py. En este punto nosotros quisiéramos que ese archivo tuviera un contenido basado en los diagramas. ¿Cómo recuperamos la información de nuestro diagrama? Bueno, entonces decíamos que aquí podíamos poner fragmentos. El fragmento se llama diagram. Este diagram contiene toda la información de nuestro diagrama. De hecho, es el mismo que está generando aquí afuera como diagram.json. Bueno, es similar. Entonces, podemos acceder prácticamente a todo este diagrama. También podremos acceder al XML, al SVG, al chunk size, cosas del estilo, pero principalmente al diagrama. ¿Cómo es el esquema? Cada diagrama va a tener cada vista listada, cada vista va a tener su key, que es el identificador que le pone el usuario, el ID, el ID del nodo, el type, que va a ser UI para que chequemos que es una interfaz, el nombre con la convención de Pascal Case, el label, el que puso el usuario como nombre de interfaz, el parent, el ID del nodo padre, el children, que cada children va a ser ID y name para referirse, y los actions. En action vamos a tener el tipo, el name, el parent, el source name, el channel, el target name, y bueno, vamos a tener algunas otras cosas. En el protocolo, en el esquema no está actualizado, pero tenemos también target key, tenemos este target key, tenemos el label del channel, el nombre del channel, tenemos el target key y bueno, tenemos algunas otras cosas. Entonces, ese diagrama nosotros lo podemos usar para construir todo lo que tengamos que construir dentro de nuestro archivo main.py. Entonces, imagínense que ustedes quieren construir un archivo de Python. Entonces van a empezar a acumular texto. Por ejemplo, al texto le quieren agregar un import. Le dicen, por ejemplo, import. No sé, van a usar la librería mat. Hacen salto de línea. Luego le agregan, por ejemplo, un salto de línea. Luego aquí quieren poner más cosas, y entre esto quieren poner un import hacia cada vista. Entonces le diríamos para cada view info dentro del diagrama, y lo que estaríamos haciendo sería tener la posibilidad de recorrer cada view info de este arreglo, es decir, cada uno de estos de aquí. Este es un view info, este es un segundo view info y este es un tercer view info. Entonces tenemos acceso a todo este view info que nos da la información de la vista. Por ejemplo, podríamos usar el key, el name, el label, etcétera. Por ejemplo, le podríamos decir desde, por ejemplo, views,
desde desde el módulo de vistas, por ejemplo, que queremos alguna de las vistas y podríamos hacer cosas interesantes con esas vistas. Vamos a crear, por ejemplo, aquí un comentario de texto que diga, por ejemplo, view. Le vamos a poner aquí view info punto label y entre paréntesis le vamos a poner aquí entre corchetes el viewinfo.key, cuál es la clave y cuál es el viewinfo.name. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a generar todo este texto y este texto va a ser el contenido de nuestro archivo. Si queremos, por ejemplo, que siempre reemplace este archivo, le decimos replace true. Si queremos que le haga backup, replace save o backup true, como ustedes quieran. Si hacemos eso de ahí, bueno, el resultado es que cuando mandemos a generar nuestro framework, pues nos va a crear aquí en los proyectos, en el framework de Python, nos va a crear nuestro archivo main.py y nos va a poner screen A, screen B, screen C y cada una de las que recorrió aquí en este momento. Vamos a decirle dos saltos de línea, que deje dos saltos de línea, ahí está. Aquí podemos reducirlo a que deje dos saltos de línea o cosas del estilo. Y bueno, si volvemos a generar, lo va a reemplazar porque esa fue la instrucción, que le haga un reemplazo. Y bueno, vamos a ver cómo reemplazo. Vamos a decirle cerrar a la derecha, ahí está. Entonces hace el import mat, nos pone nuestras vistas y podemos seguir agregando lo que nosotros queramos. Por ejemplo, que aquí le ponga un print hola mundo y bueno, todo lo que lleve nuestro nuestra plantilla, nuestro código generado. Vamos a ver, ahí está, print hola mundo y entonces así queda nuestro código generado. Ahora, este tipo de código es un poco fastidioso estarlo haciendo así porque no nos da una verdadera apreciación de cómo es nuestro código que estamos queriendo generar. Entonces tenemos la posibilidad de usar plantillas diciendo template y creando una plantilla con algún nombre. Por ejemplo, una plantilla llamada main con código de Python y esta plantilla nos va a evitar que hagamos todo esto de aquí. En lugar de estar haciendo esto, nosotros le vamos a decir que ponga en la plantilla import mat, por ejemplo, queremos que aquí nos ponga nuestros views y luego haga un print que diga hola mundo. Entonces de esa manera ya se ve un poquito mejor nuestro código que vamos a generar. Y cómo se debería ver cada view. Por ejemplo, nosotros podemos crear otra plantilla llamada view, la cual es código de Python y nosotros decimos que un view se ve más o menos de la siguiente forma. Se ve como algo así que diga view, luego label, entre paréntesis, entre corchetes, que diga key y luego espacio name. En este momento ya pueden apreciar que estamos creando etiquetas de reemplazo o reemplazos de la plantilla y estos de aquí se llaman tokens. Estos tokens los va a reconocer la plantilla cuando la esté compilando y lo que vamos a hacer es, bueno, lo que va a hacer el motor de Architector es reemplazar este token views por el contenido de texto. Por ejemplo, si nosotros le decimos que use la plantilla, vamos a tener que llamar al fragmento template y le vamos a decir, oye template, usa la plantilla main. La plantilla main nos va a generar todo este código que está descrito aquí. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a compilar, vamos a generar nuestros proyectos y aquí, bueno, nos va a decir views of undefined.
Entonces aquí hay que pasarle todos los tokens de reemplazo. Vamos a ponerle tokens vacíos para que no truene. Ahí está, le pasamos un objeto vacío de tokens y lo que va a pasar es que no supo qué poner aquí en views y va a poner un defined. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Decirle qué va a contener en views. Por ejemplo, en views va a tener hola mundo. Entonces, si hacemos eso, cuando nosotros mandemos a compilar, se le va a pasar el token views igual a hola mundo. ¿Qué quiere decir? Que va a poner el texto hola mundo en lugar de estos views. En vez de este token views, le va a poner aquí hola mundo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, prácticamente aquí podemos ponerle cualquier texto. Esto nos regresa un texto. Entonces, usando un poquito la imaginación, cada template nos regresa este texto con reemplazo de tokens. Eso quiere decir que aquí le podríamos pasar el template llamado view y pasarle los tokens de reemplazo de esta plantilla. Entonces estaríamos haciendo algo así como views, ponle lo que tiene view y estaría reemplazando por esta otra plantilla. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a decirle esto de aquí. Entonces en lugar de views nos puso view, undefined, undefined, undefined. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros, por ejemplo, tomamos nuestro diagrama y le hacemos un mapeo, entonces podemos hacer que cada view info se convierta en una plantilla view. En vez de tener cada view info, se convierte en esta plantilla de view. Y aquí le podemos pasar el view info. Entonces va a tomar todos los tokens de view info y los va a empezar a reemplazar aquí. El label, el name, el key, etcétera. Entonces, bueno, prácticamente con eso nos estaría generando un view por cada vista del diagrama. Primero nos pone este, luego nos pone este, etcétera. ¿Cómo funciona? Bueno, diagram.map nos va a regresar un arreglo donde en lugar de tener el view info nos va a regresar el contenido de esta plantilla. Vamos a verlo bien. Nos está regresando el contenido de esta plantilla y esta plantilla, el label, está recibiendo viewinfo.label. Luego en name está recibiendo viewinfo.name. Luego en key está recibiendo viewinfo.key. Entonces podemos reemplazar todos estos tokens con la información de nuestro diagrama y esto al final nos va a regresar un arreglo y ese arreglo lo va a concatenar con saltos de línea. Si quisiéramos doble línea, entonces aquí le ponemos una línea extra para que cuando las concatene, cada línea esté separado por un salto de línea. Vamos a verlo. Al generar nuestros diagramas, nos va a poner por cada vista, la vista, salto de línea, la vista, salto de línea, la vista, salto de línea. De esa manera, nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, import, por ejemplo, aquí name, from, import, por ejemplo, name, vamos a decirle así, y ya con esto tendríamos una importación quizás dinámica. Entonces, bueno, si nosotros compilamos ahora eso, nos pondría nuestro screen y nos importaría nuestro screen. Entonces, bueno, prácticamente de esa manera nosotros podemos ya empezar a generar plantillas más complejas. Pero, ¿cómo sería un proyecto ya un poquito más real? Bueno, primero lo tenemos que hacer como que a mano. Primero a mano tendríamos que el proceso más rápido es abrir este proyecto en Visual Code y armarnos un proyecto breve, funcional, donde ya esté operando a mano. Por ejemplo, no sé, yo aquí quiero definir una clase llamada screenA que tenga, por ejemplo, un método que se llame, por ejemplo, open
y entonces abra mi interfaz. Entonces, vista de la interfaz, por ejemplo, screen A. Entonces, todo esto yo lo debo repetir. Yo podría repetir cada uno de estos para cada pantalla. Entonces, ya con esto iría viendo más o menos cómo se ve mi código. Ya podríamos ir viendo cómo se debería ver el código, y con esta información entonces nosotros ya podríamos modelar nuestra plantilla. Entonces un view se debe ver como una clase, y entonces aquí vendría el nombre de la clase, por ejemplo, aquí vendría el label de la clase y cosas del estilo. De esa manera, cuando mandemos a generar el código, cuando mandemos a generar nuestro proyecto, pues lo que estaría pasando es que nos generaría ya estas clases de aquí. Entonces, bueno, dependiendo la naturaleza de cada framework, nos estaría poniendo nuestro código basado en prácticamente lo que nosotros necesitemos. Para finalizar el entendimiento de cómo hacer frameworks aquí en Architector Pro, hay carpetas especiales. Por ejemplo, si necesitáramos una carpeta donde estuvieran todas las interfaces, hay una carpeta llamada View. Esa carpeta lo que va a hacer es que cada archivo que nosotros pongamos aquí lo va a copiar, tanto los archivos estáticos como los dinámicos, los va a generar con el nombre de una carpeta para cada vista. Entonces, imagínense que aquí, por ejemplo, tenemos un lm.txt estático que dice información o lo que sea. Entonces, si nosotros compilamos esta carpeta especial, lo que va a pasar es que nuestro proyecto se nos va a generar una carpeta por cada pantalla. En lugar de @view va a poner cada pantalla con su identificador, y de esta manera vamos a ver que dentro de cada uno van a estar nuestros archivos estáticos y nuestros archivos dinámicos. Por ejemplo, si aquí necesitáramos un archivo, vamos a generar dinámicamente un archivo dinámico. Vamos a decirle, por ejemplo, function main. Vamos a decirle JS. Vamos a decirle async function main, y vamos a decirle context. Vamos a recuperar del contexto cuál es este view info, el view info que se está mostrando actualmente para cada vista. Entonces le vamos a decir view info, sácalo del contexto, del context, y de esa manera nosotros podríamos escribir un archivo con architector.write, y le podríamos decir a ese archivo, por ejemplo, que se llame init.py o como le quieran llamar, y aquí podríamos poner alguna plantilla, por ejemplo, nuestra plantilla principal o la plantilla que nosotros queramos con código de Python o de cualquier lenguaje. Y bueno, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que haga un print, por ejemplo, @label. Entonces le pasamos aquí el template.main. Hay que recuperar también template, el fragmento template, para poder hacer esto. Y entonces le decimos que label va a ser igual a view info.label. Ahí está. Si hacemos eso, entonces al generarlo, al compilar, lo que va a estar pasando es que nos va a escribir cada carpeta, por cada vista una carpeta, y dentro nos va a escribir un archivo init con un print y el label de cada vista. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo sucede esto. Aquí está. Nos generó para cada uno un archivo init. Aquí lo podemos ver. Y aquí dice screen A.
aquí dice el init screen B y aquí dice screen C. Entonces aquí podríamos poner fácilmente nuestra clase o toda la definición de nuestra clase. Por ejemplo, aquí el nombre de la clase, dos puntos, aquí quizás el método open, aquí podríamos tener, por ejemplo, un print y que diga el label, etcétera. Y bueno, cada token que le pasemos lo tenemos que sacar desde algún lado, por ejemplo aquí el name, y entonces ya nosotros podríamos empezar a modelar nuestro framework. Vamos a compilarlo para ver qué pasa. Entonces ahora nuestro init, como no lo reemplazamos, se quedó así. Vamos a darle aquí un replace true para que force a reemplazar ese archivo. Tengan cuidado porque si el programador le mete mano se lo va a reemplazar el framework. Ahorita nada más es en cuestión de pruebas. Entonces aquí está este init. Dentro de screen A tiene esta clase, luego dentro de screen B tiene esta clase y dentro de screen C tiene esta clase de aquí. Entonces nosotros podemos organizar el código como nosotros queramos. Y bueno, ya para concluir, si nosotros ponemos subfolders, por ejemplo, dentro de actions ponemos el folder @action, este no es una carpeta. Si ponemos la carpeta @action, va a repetir por cada acción dentro de la vista. Y si adentro, por ejemplo, le ponemos channels o conditions o como le quieran llamar, y dentro @channel, bueno, pues prácticamente no es una carpeta. Vamos a decirle aquí nueva carpeta @channel, y por ejemplo aquí le ponen un archivo generado, architector.md. Bueno, van a poder estar generando todo su código. Vamos a generar código aquí para cada canal. Vamos a generar un código sencillito. Vamos a decirle aquí que nos recupere el view info, el action info y el channel info. Entonces, dependiendo si estamos sobre la subcarpeta de algún action, ya tenemos action info, y si estamos sobre algún channel, ya tenemos channel info. Entonces nosotros podríamos usar toda esa información para generar, por ejemplo, algún contenido de nuestros archivos. Por ejemplo, aquí podríamos generar el archivo channel.py, donde pongamos viewinfo.name, cuál es el viewinfo. Luego aquí pongamos actioninfo.name, cuál es la acción. Y luego pongamos, por ejemplo, channelinfo.name. Entonces, todas esas variables recuerden que las pueden consultar de su diagrama principal para que sepan qué es lo que les va a ir pintando más o menos. Entonces, en los actions podríamos tener acceso a todo esto, al name, al label, a source, y en channels a todos estos. Entonces, bueno, prácticamente ya tenemos ya tenemos la posibilidad de crear, vamos a decirle cerrar otros, ahí está, de crear archivos basados en toda esta información. Vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Ahí está. Y vamos a ver qué es lo que nos generó. En screen A nos genera el subdirectorio actions, luego go to B, y luego los canales fail y success. En screen B actions, go to C, go to C, go to A, go to C, y luego el canal por defecto, y aquí el canal por defecto. Entonces aquí ya podemos acceder a toda la información de nuestro diagrama por si necesitáramos modelar algún framework basado en alguna arquitectura más compleja. Entonces podemos simplemente desde el principio generar todo manualmente, ir generando cosa por cosa, ya sean archivos o carpetas. Podemos ir recorriendo y armando nuestro propio texto,
o podemos hacer uso de un sistema de plantillas para una generación más avanzada. Entonces, con todo este conocimiento, en el próximo tutorial vamos a generar algún framework, por ejemplo, para HTML puro, o algún framework para que nosotros podamos utilizar algún tipo de vistas. Por ejemplo, no sé, podríamos checar algún proyecto de Svelte, eh, podríamos tomar alguna arquitectura ya funcional. Por ejemplo, aquí vamos a ver alguna arquitectura como Svelte, donde, bueno, prácticamente tenemos componentes. Por ejemplo, un componente, esto es muy como Vue, tenemos un script, tenemos nuestros styles y tenemos nuestra interfaz. Entonces podríamos pensar en diseñar quizás alguna estructura que diga views, y dentro de views tengamos, por ejemplo, uno login, y luego dentro de uno login tengamos login.svelte, y aquí, bueno, en nuestro script podamos tener quizás la definición de nuestro estado inicial y nuestros controladores. Por ejemplo, le podríamos decir const key, el key de esta interfaz es 1. Luego, por ejemplo, const name, por ejemplo, el name es login. Luego, por ejemplo, const label igual a login, en este caso se llaman igual, y podríamos tener alguna función ya por defecto y cosas de el estilo. Entonces, ya con esto nosotros podríamos generar quizás aquí un H1, y ese H1 que tenga acceso a nuestras variables. Por ejemplo, que diga aquí, esta es la interfaz key y luego label. Entonces, no sé, en nuestro index, en nuestro app, mandemos a llamar aquí from views diagonal 1 login, diagonal login.svelte, importa entonces login, y mandemos aquí a poner nuestro login. Ahí está, tenemos login, ok, views login 1-login, y aquí es con mayúscula, ahí está. Entonces ahí nos está poniendo nuestra interfaz de login. Quizás esto tiene botones por defecto, cosas del estilo. Bueno, eso ya lo podemos adaptar para que lo saque de nuestro diagrama. Entonces esa es la forma en la que se crean frameworks. Nosotros podemos tomar algún modelo ya probado de interfaces en Vue, en Angular, en React, en Svelte, en HTML puro, en React Native, en en aplicaciones de Java, de Android, un sinfín de proyectos podríamos ya adaptarlos para que funcionen con Architecture Pro y nuestros diagramas. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, no olviden escribirnos, mandarnos aquí su feedback, por ejemplo, su nombre, su correo. Dicen, ok, mi correo para que me contacten es opcional. Pueden poner aquí, mandarme un correo, o que yo preferiría que me manden feedback, y aquí pueden comentarnos todo aquello que nos quieran comentar. Entonces nos podrían decir, por ejemplo, oye, acabo de crear un framework para Svelte, ¿cómo te lo puedo hacer llegar para que todos lo tengan? Entonces, bueno, pues ya nosotros nos pondremos en contacto. Es importante que nos dejen aquí. Si no nos ponen sus datos, pues solo vamos a recibir feedback, pero no les vamos a poder responder. Pero si nos dejan su correo, nosotros nos pondremos en contacto. Entonces,
manden el feedback. Tarda un poquito, pero una vez que ya está, lo manda. Y no olviden consultar aquí el Drive para obtener las últimas actualizaciones de Architector. Espero que les haya servido esto y estamos en contacto. Muchas gracias.